No, perdón por el ruido. Me parece que nos quedamos en lo de diferenciabilidad o en un ejercicio de un rectángulo. Sí, un ejercicio de diferenciales. Ah, ok. En el ejercicio del rectángulo. ¿Lo terminamos? ¿Vimos el resultado o no? Verificamos cuál era. Según yo no vimos el resultado. ¿Mande? Según yo no vimos el resultado. Ok, a ver, déjenme ver entonces. Nos quedamos en estos ejercicios, ¿cierto? Sí. Sí. El inciso 1, ¿sí revisamos estos ejercicios? ¿La respuesta? Eso sí. Sí, Pi. Entonces estábamos con el ejercicio 2, con eso de los diferenciables, donde nos piden medir, o cuál es el error al medir pues el volumen de esta caja. ¿Vale? Por ahí nos están dando ya nuestras variables. El volumen va a ser igual a X por Y por Z. Largo por ancho por alto. Ese es el volumen de una caja. ¿Okay? Entonces vamos a tener V igual a X por Y por Z. Tenemos tres variables. Vamos a utilizar la diferencial total. dV, que va a ser igual a la parcial de V con respecto a X, diferencial de X, más la parcial de V con respecto a Y, diferencial de Y, más la parcial de V con respecto a Z, diferencial de Z. ¿Ok? Ya tenemos eso. Y como sabemos quién es V, que es X por Y por Z, podemos derivar, sacar las derivadas parciales de V. Con respecto a X nos va a quedar Y por Z, diferencial de X. Más el siguiente pues va a ser X por Z, diferencial de Y. Más X por Y, diferencial de Z. ¿Ok? Ese va a ser nuestro dV. Ahora, ya tenemos los valores de X, de Y, de Z y nuestro incremento, que es de 0.1 milímetro. Para pasarlo todo a las mismas unidades, pues va a ser 0.01 centímetro. ¿Okay? Lo único que tienen que hacer en esa dV es sustituir los valores. ¿Cuánto les da el volumen, chicos? El dV. 20.5 centímetros cúbicos. ¿Ok? Más menos 20.5 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces ya tenemos el dV. ¿De dónde salió? Ya se los dije, usando la diferencial total dV. Ahora, necesitamos, ese sería como que nuestro error propagado, o sea, ese cambio, ¿claro? Cuando metemos este delta X de 0.01 o delta Y o delta Z. ¿Ah? Necesitamos el error relativo. Para eso vamos a usar el volumen. Y como el volumen ya sabemos que es X por Y por Z, solamente le vamos a dar los valores. ¿Cuánto les dio el volumen? ¿A qué es igual el volumen? Ah, el volumen de la caja. El volumen de la caja. $15,000 centímetros cúbicos. 15.000 centímetros cúbicos. Recuerden que el volumen solamente es 50 por 20 por 15. Ese es el volumen de la caja. Y ya tenemos este error, ¿ok? Que va a ser más menos de 20.5 centímetros cúbicos en el volumen.
Ahora nos piden el error relativo en el volumen. ¿Cómo encontramos ese error? Haciendo la división del dV entre V. ¿Cuánto les da eso? 0.1366%. Aproximadamente 0.14%. Miren, si ustedes hacen el error relativo, les va a quedar ahí 0.00013. Es un error muy pequeñito, pero nosotros casi siempre manejamos el error relativo porcentual. Eso que le salió lo multiplicamos por 100 y es lo que nos da 0.14% aproximadamente. ¿Ah? Ese es el error en nuestra medida. Es un error muy pequeño. Eso es lo que tenían que hacer, chicos. Cálmate, por favor. Ahora sí, ya quedó claro lo que tenían que hacer con este ejercicio. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con esto de diferenciación y ahora sí vamos a empezar con lo que es la regla de la cadena en varias variables. ¿Ah? ¿Cómo funciona aquí? Vamos a empezar recordando cómo es la regla de la cadena cuando tenemos una función de una variable. Cuando y es igual a f de x y x es una función que depende de t. ¿Okay? Entonces, la derivada de esta función compuesta de y, la derivada de y con respecto a t es igual a dy con respecto a x, de x con respecto a t. ¿Okay? Esta es la regla de la cadena que ustedes ya han estado utilizando. Ahora, vamos a ver la regla de la cadena para derivadas ordinarias. ¿Qué significa eso? Vamos a tener una función de dos variables y esas variables van a depender de otra variable. ¿Ah? Estoy trabajando. Estoy ocupada. A ver, chicos. A ver, vamos a ver la regla de la cadena para derivadas ordinarias. Cálmate, por favor. Ay, chicos, una disculpa, por favor, pero es que mi hijo hoy está de grosero, está de rebelde, no me quiere dejar trabajar, quiere que le haga caso y está aquí dando lata. Entonces, una disculpa, por favor. 4:15. A las 5 te tienes que ir a clase. Y te calmas. Bueno, suponga que z es igual a f de x, y es diferenciable en x, y. Y x es igual a g de t. Sebastián, por favor. Estoy ocupada, no te puedo hacer caso ahorita. Y y es igual a h de t. Son funciones diferenciables en t. Entonces, z es igual a f de g de t, h de t, es una función diferenciable de t. ¿Cómo vamos a escribir esto? Miren, nosotros tenemos que z, que va a ser igual a f, depende de dos variables, de x y de y. Pero x y y es una función que depende de una variable. Esto nosotros lo vamos a sustituir aquí. Y ahora para encontrar la derivada de z con respecto a t, lo vamos a escribir de la siguiente forma.
Como z depende de dos variables, de f y g, recuerden que aquí usamos la derivada parcial. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x, pero x solamente depende de una variable, que es t. Entonces, vamos a usar diferencial. Derivada de x con respecto a t. Más la derivada parcial de z con respecto a y. Recuerden, aquí es derivada porque esta depende de 2. Qué bárbaro. Se está grabando todo, ¿no? No te voy a decir. Por la derivada de y con respecto a t. No te voy a decir. Así es como vamos a calcular este tipo de derivadas. Ahora, ¿cómo vamos a recordar esto? Y aquí también vamos a tener una derivada más. A ver, tú sales del cuarto, por favor. Salte del cuarto. ¿Qué haces ahora? Ahora, salte. Salte del cuarto y déjame trabajar. Cierra la puerta y cálmate, por favor. Que estoy trabajando, Sebastián. Te están escuchando los muchachos. Pregúntale a tu abuelita. Miren, cuando trabajamos con la regla de la cadena, es importante hacer este tipo de diagramas que se conocen como diagramas de árbol. A ver, espérenme tantito, chicos. Vamos a tratar de continuar. Ok, entonces, vamos a ver, espero que me escuchen, chicos. Esto es lo que se conoce como un diagrama de árbol y nos ayuda cuando estamos empezando a trabajar con la regla de la cadena. ¿Ok? Arriba vamos a poner nuestra variable dependiente, ¿okay? Que en este caso es z. En medio, como su nombre dice, vamos a poner las variables intermedias. ¿Quiénes van a ser las variables intermedias? Las variables de las que depende f. En este caso depende de x y de y. Tenemos x y y, x y y. Y al final vamos a poner nuestra variable independiente, que es t. ¿Okay? De aquí
la variable dependiente a las intermedias tenemos la derivada parcial, porque esta depende de dos variables. Entonces aquí es derivada parcial de z respecto a x, derivada parcial de z respecto a y. Pero estas dos variables dependen solamente de una variable, que es t. Entonces aquí es la derivada de x con respecto a t, derivada de y con respecto a t. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos por este caminito. De aquí a acá hacemos multiplicación más por este otro caminito. ¿Ok? Y eso va a ser igual a la derivada de z con respecto a t. Ahora, también existe esta forma de diagrama de árbol que a mí me gusta más, ¿vale? Donde igual aquí tenemos nuestra variable dependiente, las variables intermedias y la variable independiente. ¿Ok? Y venimos por este caminito más este otro camino. Y esto es lo que nos va a llevar a la definición de la regla de la cadena. Ojo, aquí z depende de dos variables. Y estas dos variables dependen de una variable. Por eso es que lo escribimos de esta forma. Cuando tenemos tres variables, ahora w es igual a f de x, y y z. Esta es nuestra variable dependiente. Nuestras variables intermedias van a ser estas de aquí, x, y y z. Esas las vamos a colocar acá. Y nuestra variable independiente va a ser t. De w a x, y y z son derivadas parciales, porque w depende de estas tres. Pero cuando venimos de x, y, z a t, aquí es la derivada porque solamente dependen de una variable, que es t. ¿Okay? ¿Cómo vamos a escribir la derivada de w con respecto a t? Venimos por este caminito, llegamos acá. La derivada parcial de w con respecto a x, la derivada de x con respecto a t. Más, venimos por este otro caminito, la derivada parcial de w con respecto a y, la derivada de y con respecto a t. Más, venimos ahora por este otro caminito, la derivada parcial de w con respecto a z, la derivada de z con respecto a t. ¿Okay? Y así, no importa cuántas variables intermedias tengan, nosotros vamos a seguir esa estructura. Si tuviéramos acá otra variable, bueno, nos seguimos hacia acá y luego para acá. Y aquí le seguimos sumando términos. ¿Vale? De ahí viene esto de la generalización. La fórmula se puede generalizar a cualquier número de variables. Si es diferenciable en x1, x2 hasta xn, y si xy va desde 1, con i desde 1 hasta n, son funciones diferenciables de una sola variable t, entonces nosotros podemos escribir la derivada de z con respecto a t como la derivada parcial de z con respecto a x1, la derivada de x1 con respecto a t, más la derivada parcial de z con respecto a x2, la derivada de x2 con respecto a t, más la derivada parcial de z con respecto a x3, la derivada de x3 con respecto a t, y ahí nos vamos hasta la derivada parcial de z con respecto a xn, la derivada de xn con respecto a t. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. Usa la regla de la cadena para calcular la derivada de z igual a x por y con respecto a t. A lo largo de la trayectoria, x igual a coseno de t y y igual a seno de t. ¿Cuál es el valor de la derivada en t igual a pi medios? Aquí tenemos z, es una función que depende de dos variables, de x y de y. Y x y y dependen de la variable t. Nos piden derivar z con respecto a t. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar nuestra regla de la cadena, o aquí tenemos nuestro diagrama de árbol.
¿Ok? Z, tenemos las dos variables intermedias, nuestra variable independiente. La derivada de z con respecto a t es igual a la derivada parcial de z con respecto a x, la derivada de x con respecto a t, más la derivada parcial de z con respecto a y, la derivada de y con respecto a t. Aquí, miren, no es necesario hacer este paso. Ustedes pueden venirse directo a sus derivadas. Ustedes ya saben que cuando derivamos con respecto a una variable, la otra se mantiene constante. ¿Okay? Y derivar una variable, ustedes ya lo saben hacer. Entonces, no es necesario este paso. Se pueden brincar, ¿va? Pero bueno, aquí está. La derivada parcial con respecto a x de z. Z es x por y. La derivada con respecto a t de x. ¿Quién es x? Coseno de t. Más la derivada parcial con respecto a y de x por y. La derivada con respecto a t de y. ¿Quién es y? Seno de t. Y ahora sí, vamos a derivar. La derivada de esto con respecto a x va a ser y. La derivada del coseno es menos seno de t. Más la derivada parcial de este término con respecto a y va a ser x. La derivada del seno es coseno de t. Ahora, nos tiene que quedar todo en términos de t, porque estamos derivando con respecto a t. Pero yo ya sé quién es x y quién es y. Y es seno de t, entonces voy a tener seno de t por menos seno de t. Más x es coseno de t por coseno de t. ¿Qué me va a quedar? Menos seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Aplicando identidades trigonométricas, esto es igual al coseno de 2 por t. ¿Okay? La derivada de z con respecto a t va a ser el coseno de 2 por t. Ahora, nos piden encontrar el valor de la derivada en ese punto. Ya que tenemos de z con respecto a t, la evaluamos en pi medios, que va a ser el coseno de 2 por pi medios, nos va a quedar el coseno de pi, que es igual a menos 1. Y así es como usamos la regla de la cadena. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda con el ejemplo? ¿Sí se entendió? ¿Sí me escucharon? Sí. Les pido una disculpa, mi hijo hoy ha estado muy rebelde todo el día y sabe que estoy trabajando y que no me tiene que conversar, pero ahorita quiere que esté con él y sabe que estoy ocupada, entonces se pone bastante rebelde. Una disculpa, chicos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ok, vamos a seguir con este, pero miren. ¿Cómo lo podemos hacer sin usar regla de la cadena? Como ustedes ya saben derivar, pero pues estamos haciendo regla de la cadena, entonces hay que aplicarlo. Hay una forma mucho más fácil, más rápida. Nosotros ya sabemos que z es igual a x por y. Y ya nos están diciendo quién es x y quién es y. X es coseno de t por seno de t. Esto, usando identidad trigonométrica, pues es un medio el seno de 2t. Como z ya nada más depende de una variable que esté, pues de aquí podemos hacerlo directo. La derivada de z con respecto a t va a ser igual a un medio, y aquí derivamos el seno de 2t, que va a ser 2 coseno de 2t. Esto nos va a dar un 1, y esto es igual al coseno de 2t, que es lo mismo que obtuvimos acá. ¿Ok? Lo pueden hacer de esta forma cuando tengan que resolver algún problema. Pero si nos dice que usemos regla de la cadena, tenemos que hacer esto. ¿Okay? Esto es la regla de la cadena. ¿Ah? Nada más para verificar que sale lo mismo. Sea z igual a x cuadrada por y menos y cuadrada, donde x es igual a seno de t y y es igual a e a la t. Hallar la derivada de z con respecto a t cuando t es igual a 0.
Otra vez, partimos de nuestra definición de la regla de la cadena. Si no se acuerdan cómo van, pueden apoyarse del diagrama de árbol. ¿Ah? Aquí ya nos vamos a ir directo a hacer nuestras derivadas. La derivada parcial de z con respecto a x. Con respecto a x. Esto es constante, va a ser 0 y solamente vamos a derivar ese término que es 2 por x por y. La derivada de x con respecto a t. X es el seno, su derivada va a ser coseno. Más la derivada parcial de z con respecto a y. Aquí nos va a quedar x cuadrada y aquí nos va a quedar menos 2 por y. La derivada de y con respecto a t, pues es la misma exponencial, e a la t. Ya la tenemos derivada. Ahora vamos a pasarla todo a términos de la variable t, porque nos están pidiendo que evaluemos cuando t es igual a 0. 2 por x, que es el seno de t, por y, que es e a la t, por el coseno de t. Más x al cuadrado, que es seno cuadrado de t, menos 2 por y, va a ser 2 por e a la t, por e a la t. Aquí vamos a tener 2e a la t, seno de t, coseno de t, más, aquí tenemos e a la t, seno cuadrado de t, menos 2 por e a la 2t. Es un producto, los exponentes es 1. Esta es nuestra derivada. Ya la tenemos. Ahora vamos a evaluar cuando t vale a 0. Cuando t vale 0, aquí ese término nos va a dar 0. Tenemos seno de 0 es 0, por lo demás nos va a dar 0. Ese término también va a ser 0. Seno de 0 es 0. Y aquí tenemos e a la 0, que es 1. Por 2 nos va a quedar menos 2. La derivada de z con respecto a t evaluada en t igual a 0 es igual a menos 2. Otro ejemplo. Obtenga la derivada de w con respecto a t si w es igual a x por y más z, donde x es igual al coseno de t, y es igual a seno de t y z es igual a t. ¿Cuál es el valor de la derivada en t igual a 0? Ahora nuestra función es de 3 variables. ¿Ah? Nuestras variables intermedias son x, y, z. ¿Cómo va a quedar nuestra derivada? La derivada de w con respecto a t es igual a la derivada parcial de w con respecto a x, la derivada de x con respecto a t, más la derivada parcial de w con respecto a y, la derivada de y con respecto a t, más la derivada parcial de w con respecto a z, la derivada de z con respecto a t. Ya que tenemos escrita nuestra derivada, vamos a hacer las derivadas. La derivada parcial de w con respecto a x, y. La derivada de x con respecto a t, menos seno de t. Más la derivada parcial de w con respecto a y, ahora es x. La derivada de y con respecto a t, coseno de t. La derivada parcial de w con respecto a z, esto es 1. La derivada de z con respecto a t también va a ser 1. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a sustituir los valores de y y de x y nos va a quedar seno de t por menos seno de t, que esto es menos seno cuadrado de t, más coseno de t por coseno de t, coseno cuadrado de t, más 1. Por identidad, esto es igual a coseno de 2t más 1, es lo que nos va a quedar. Esta es la derivada de w con respecto a t. Ahora, nos están pidiendo que evaluemos nuestra derivada en t igual a 0. Esto es igual a 1 más el coseno de 0, que es 1 más 1, 2. Y esta es nuestra derivada, evaluada en t igual a 0. ¿Vale? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok.
Ahora vamos a ver la regla de la cadena para derivadas parciales. Ahorita van ustedes a ver cuál es la diferencia entre estas derivadas parciales y las derivadas ordinarias que acabamos de ver. Si z es igual a f de x, y, o sea, tenemos una función que depende de dos variables. Es diferenciable. Y x es igual a g de u, v y y y igual a h de u, v. Y ahora estas variables también dependen de dos variables. ¿Okay? Tienen primeras derivadas parciales continuas. Entonces, aquí va a cambiar la notación, chicos. Porque esta función depende de dos variables. Pero x y y también dependen de dos variables. Entonces, aquí no podemos usar la derivada como en el ejemplo anterior. Tenemos que usar puras derivadas parciales. Cuando, aquí otra vez, esta es nuestra variable dependiente. Z va a ser la variable dependiente. X y Y son nuestras variables intermedias. Y U y V son nuestras variables independientes. En este caso, como estas son nuestras variables independientes, vamos a tener dos derivadas parciales. Una con respecto a U y otra con respecto a V. Si tuviéramos aquí 3, 4, 5 variables independientes, va a ser el número de funciones derivables que vamos a obtener. ¿Ok? Ahora aquí, para encontrar nuestras derivadas parciales con respecto a las variables independientes, vamos a tener dos. Una para U y otra para V. ¿Cómo van a quedar? La derivada parcial de Z con respecto a U. Recuerden, ahora ya no podemos usar la derivada. Tiene que ser la parcial, porque tanto Z como X y Y dependen de dos variables. Es igual a la derivada parcial de Z con respecto a X, la derivada parcial de X con respecto a U, más la derivada parcial de Z con respecto a Y, la derivada parcial de Y con respecto a U. Y la derivada parcial de Z con respecto a V va a ser igual a la derivada parcial de Z con respecto a X, la derivada parcial de X con respecto a V, más la derivada parcial de Z con respecto a Y, la derivada parcial de Y con respecto a V. ¿Okay? Pueden apoyarse del diagrama de árbol. Yo hace ratito les comentaba que a mí me gusta más este tipo de diagrama que este. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque yo soy bastante floja para escribir. Y entonces, con este diagramita yo lo hago para todo. Aquí, recuerden, hasta arriba va mi variable dependiente. Después vienen las variables intermedias, que son X y Y, porque Z es igual a F de X, Y. Y luego vienen las variables independientes. Tanto X como Y dependen de U y de V. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar. Para la derivada parcial de Z con respecto a U, seguimos todo lo azul, que va a ser este producto, la derivada parcial de Z con respecto a X, la derivada parcial de X con respecto a U, más, seguimos el otro azulito, la derivada parcial de Z con respecto a Y por la derivada parcial de Y con respecto a U. Y ya lo tenemos. Ahora, para la otra, seguimos aquí azul y luego café. La derivada parcial de Z con respecto a V va a ser igual a la derivada parcial de Z con respecto a X por la derivada parcial de X con respecto a V, más la derivada parcial de Z con respecto a Y, la derivada parcial de Y con respecto a V. Si ustedes utilizan el rombo, lo tienen que hacer para cada una de las variables independientes. En el caso anterior, cuando teníamos la T, bueno, pues no importaba porque nada más teníamos una variable.
Pero aquí tenemos 2, hay que hacer 2 de estos. Si tenemos aquí 3 o 4, tenemos que hacer 3 o 4 rombos, porque eso solamente nos sirve para una variable independiente. ¿Ok? Aquí está el ejemplo solamente para U. Nuestra variable dependiente, las intermedias y la independiente. Entonces venimos aquí nuestro caminito más este otro caminito. ¿Ok? Ahora, también tenemos 2 variables independientes y 3 variables intermedias. ¿Vale? Vamos a suponer que ahora nuestra función W depende de 3 variables. X, Y, Z. Yo te aviso, Sebastián. X es igual a G de R, S, Y es igual a H, R, S y Z es igual a K, R, S. Esta es nuestra variable dependiente. Estas son nuestras variables intermedias y estas son nuestras variables independientes. ¿Okay? Entonces vamos a tener dos derivadas parciales, la derivada parcial de W con respecto a R y la derivada parcial de W con respecto a S. ¿Okay? Y aquí tienen que ir las intermedias, ¿no? La derivada parcial de W con respecto a R es igual a la derivada parcial de W con respecto a X por la derivada parcial de X con respecto a R, más la derivada parcial de W con respecto a Y por la derivada parcial de Y con respecto a R, más la derivada parcial de W con respecto a Z por la derivada parcial de Z con respecto a R. Y hacemos lo mismo, pero ahora con respecto a S. ¿Okay? Donde va a cambiar va a ser en el segundo término. La derivada parcial de W con respecto a X, la derivada parcial de X con respecto a S. Más la derivada parcial de W con respecto a Y por la derivada parcial de Y con respecto a S, más la derivada parcial de W con respecto a Z, la derivada parcial de Z con respecto a S. Cuando ustedes calculan estos términos no van a cambiar. Esto les van a servir para estos. Y si aquí, en vez de 2 variables independientes, tuviéramos 3 o tuviéramos 4, acá seguimos, esto no cambia. ¿Qué es lo que les va a cambiar? Va a ser esto de aquí. ¿Okay? ¿Cómo sería nuestro diagrama de árbol? Podemos hacer de esta forma. Aquí tenemos W, que es la variable dependiente. X, Y, Z son nuestras variables intermedias. Y R y S son nuestras variables independientes. ¿Okay? Aquí son puras derivadas parciales. Aquí tenemos para R, venimos por este caminito, más este otro caminito, más este caminito. Y para S, ahora aquí tenemos S, venimos por este caminito, más este caminito, más este caminito. ¿Okay? Y así lo pueden tener para el número de variables que sean. ¿Vale? Ejemplo. Suponga que W es igual a F de X, Y, Z. Es una función diferenciable de X, Y, Z. Y X es igual a G de U, V. Y es igual a H de U, V. Y Z es igual a K de U, V. Son funciones diferenciables de U y de V. Construya un diagrama de árbol para calcular la derivada parcial de W con respecto a U y la derivada parcial de W con respecto a V. Nuestra variable dependiente es W. Nuestras variables intermedias, X, Y y Z. Y nuestras variables independientes van a ser U y V. ¿Okay? Así sería nuestro diagrama de árbol. Tenemos W, las intermedias y las independientes. Y aquí están nuestras derivadas parciales. Para cada uno, para calcular estas, la derivada parcial de W con respecto a U, vamos a llegar aquí. ¿Qué hacemos? Esto, la derivada parcial de W con respecto a X por la derivada parcial de X con respecto a U. Más
la derivada parcial de W con respecto a Y por la derivada parcial de Y con respecto a U. Ese es otro término. Más la derivada parcial de W con respecto a Z por la derivada parcial de Z con respecto a U. Y con esto nosotros derivamos con respecto a U. Ahora, la derivada parcial de W con respecto a V. Vamos a seguir el cafecito. La derivada parcial de W con respecto a X por la derivada parcial de X con respecto a V. Más la derivada parcial de W con respecto a Y por la derivada parcial de Y con respecto a V. Más la derivada parcial de W con respecto a Z por la derivada parcial de Z con respecto a V. Y así es como queda formado nuestras derivadas parciales para poderlas calcular. Chicos, cualquier duda que tengan ya saben que me pueden interrumpir, ¿eh? Si algo no entienden, ustedes me pueden interrumpir. Ejemplo. Si R es igual a X cuadrada más Y a la quinta por Z cúbica y X es igual a U por V por E a la 2S, Y es igual a U cuadrada menos V cuadrada por S y Z es igual al seno de U por V por S cuadrado. Encontrar la derivada parcial de R con respecto a U y la derivada parcial de R con respecto a S. Aquí, primero hay que identificar nuestras variables. Yo que veo que mi variable independiente es R. Y R depende de 3 variables, X, Y, Z. Estas son mis variables intermedias. Y cada una de estas variables depende de otras 3 variables, que es U, V y S. Estas son mis variables independientes. ¿Okay? Ahora, aquí solamente me están pidiendo 2, pero podríamos hacer las 3. La derivada parcial de R con respecto a V. Pero bueno, esa no nos la piden. Vamos a hacer nuestro diagrama de árbol y luego calculamos nuestras derivadas. Este sería nuestro diagrama de árbol. Aquí arriba va nuestra variable dependiente. Luego vienen las variables intermedias, que son X, Y, Z. Aquí son derivada parcial de R con respecto a X, derivada parcial de R con respecto a Y, derivada parcial de R con respecto a Z. Y luego vienen las independientes. Cada una de estas depende de 3 variables, U, V y S, U, V y S, U, V y S. Y ya para acá también son derivadas parciales, porque son 3 variables. Si quieren hacer el rombo, van a hacer uno para U, otro para V y otro para S. ¿Ah? El que a ustedes se les haga más fácil o más entendible. Vamos a empezar con la primera. La derivada parcial de R con respecto a U. Vamos a ir todo lo azulito. ¿Okay? Y esto acá. Que es esto que tenemos aquí. Ya una vez que lo tenemos de esta forma, vamos a calcular nuestras derivadas parciales. La derivada parcial de R con respecto a X va a ser 2X. Esto es constante, va a ser 0. La derivada parcial de X con respecto a U. Vamos a derivar esto que va a ser este término. V por E a la 2S. Más la derivada parcial de R con respecto a Y. Esto es constante. Vamos a derivar esto. 5Y a la cuarta Z cúbica. Por la derivada parcial de Y con respecto a U. Esto es 0 y esto nos queda 2U. Más la derivada parcial de R con respecto a Z. Esto es 0, derivamos esto, 3y a la quinta z cuadrada. Por la derivada parcial de z con respecto a u. Aquí hay que aplicar regla de la cadena sencilla. Esto es constante, vamos a tener v por s cuadrada. La derivada del seno es el coseno de u por v s cuadrada. Miren, yo nada más se los voy a dejar hasta aquí. Pero esto no está terminado. ¿Okay? Porque aquí yo tengo X, Y, Z, U, V, S. No. Esto me tiene que quedar en términos de la variable independiente. ¿Y quiénes son las variables independientes U, V y S? ¿Qué quiere decir? Que aquí donde tengo X yo lo voy a reemplazar por esto. ¿Ah? Y entonces ya me va a quedar todo en términos de mis variables independientes. Aquí tendría yo 2 por U, por V, por E a la 2S, por V, por E a la 2S.
Ay, por ahí se hace la multiplicación, nos va a quedar 2 por u por v cuadrada, e a la 4s. Más, aquí tenemos y a la cuarta. Y es esto, u cuadrada menos v cuadrada por s. Todo eso a la cuarta. Por z, seno cúbico de u por v por s cuadrada. ¿Qué les recomiendo, chicos? Cuando aquí tengan este tipo de términos, como aquí que es un binomio a la cuarta, no lo desarrollen. Déjenlo así solamente expresado. O si tienen al cubo, o si tienen a la quinta o más, déjenlo solamente expresado para que no se haga tan grandote, o sea, su desarrollo. ¿No? Como acá, más 3, y a la quinta, pero y es todo esto, entonces lo dejamos expresado. U cuadrada menos v cuadrada por s, todo eso elevado a la quinta. Por z cuadrada, que es el seno cuadrado de u por vs cuadrada por todo lo demás. ¿Ok? Y ese sería el resultado correcto. Ahora vamos con la siguiente. Nos dicen con respecto a S. La parcial de R con respecto a S. Ahora vamos aquí con el caminito verde. ¿No? Y eso es lo que nos queda. Claro, empezamos desde arriba. El azul no se nos olvide. Pero ahora vamos azul y verde, azul y verde. La derivada parcial de R con respecto a X, que es lo mismo de acá arriba, ese término se va a quedar igual. Ese término, que es esto, también se queda igual, ya nada más lo bajan. Esto también. ¿Qué nos va a cambiar? Las otras derivadas parciales. La derivada parcial de X con respecto a S. Ahora va a ser 2u por v e a la 2s. La derivada parcial de Y con respecto a S. Ahora es menos v cuadrada. Más la derivada parcial de Z con respecto a S. Va a ser 2uvs, el coseno de uvs cuadrado. Ya una vez que lo tienen de esta forma, hay que sustituir el valor de X, el valor de Y y el valor de Z para que nos quede todo en términos de la variable independientes, de las variables independientes, que en este caso son 3, U, V y S. Chicos, ¿preguntas, dudas con este ejemplo? Maestra, ¿podría regresar tantito a la diapositiva anterior? A ver. Vamos a ver este ejemplo. Suponga que W es igual... Maestra, Mande. le decía que si podía regresar tantito a la diapositiva anterior. ¿Esta? Sí. Claro que sí. Perdón, no te escuché, es que tuve que salir tantito. No se preocupe. ¿Ya? Gracias. De nada, ya saben, cuando necesiten algo o igual que estoy explicando y no entiendan, ustedes me pueden interrumpir y preguntar. Miren, ¿cómo resolvemos este tipo de ejemplos? Tenemos aquí una función W que es igual a F
de S cúbica más T cuadrada. Y f' de x, o sea, la derivada de x es igual a e a la s cúbica más t cuadrada. Encuentre la derivada parcial de w con respecto a t y la derivada parcial de w con respecto a s. Para poder nosotros resolver este problema, tenemos que identificar quiénes son nuestras variables. W va a ser nuestra variable dependiente. ¿Okay? Y nuestra variable intermedia va a ser X. ¿Okay? Nuestras variables independientes van a ser S y T. ¿Okay? Recuerden, por ahí habíamos visto al principio en la definición cuando teníamos que X era igual a una función, no sé, g de t, y luego esa g de t era la que sustituíamos aquí, ¿no? Cuando teníamos f de x, y. ¿Vale? Entonces, esta es nuestra variable dependiente, estas son nuestras variables independientes y esta es la variable intermedia. Por eso es de que vamos a calcular la derivada parcial de w con respecto a t. Esa que es la variable dependiente con respecto a las independientes. ¿Vale? Para eso vamos a definir. De aquí yo defino que x pues va a ser igual a esto, porque esto f tiene que ser f de x. ¿Okay? Pero x depende de estas dos variables. Entonces x va a ser igual a s cúbica más t cuadrada. Esto implica, bueno, que w va a ser igual a f de s cúbica más t cuadrada, y esto no es otra cosa más que f de x. Y ahora sí, vamos a poder calcular nuestras derivadas. La derivada parcial de w con respecto a s. Ahora aquí va a cambiar un poquito. Porque primero, o sea, w es una función que solamente depende de x. ¿Okay? Entonces aquí es la derivada de w con respecto a x. Pero x es una función que depende de dos variables. Aquí va la derivada parcial de x con respecto a s. ¿Ah? La derivada de w con respecto a x. Esto también como w es igual a f de x, su derivada pues es esto. F' de x. Y la derivada parcial de x con respecto a s, pues va a ser 3s cuadrada. Esto es una constante, va a ser 0. ¿Okay? Y ya tenemos resuelta nuestra primera derivada. La derivada parcial de w con respecto a s va a ser igual a 3s cuadrada por esto, que ya nos lo están dando, que es e a la s cúbica más t cuadrada. ¿Okay? Hacemos lo mismo con la siguiente derivada. Pero bueno, esto se queda exactamente igual. Vamos a cambiar nada más aquí. La derivada parcial de w con respecto a t va a ser igual a la derivada de w con respecto a x. Recuerden que w solamente depende de x. La derivada parcial de x con respecto a t. Esto es igual a f' de x. Y la derivada parcial de x con respecto a t va a ser 2 por t. Por lo tanto, la derivada parcial de w con respecto a t es igual a 2 por t e a la s cúbica más t cuadrada. ¿Okay? Chicos, preguntas, dudas con este ejemplo. Recuerden identificar sus variables, quién es la variable dependiente, quién es la intermedia y cuáles son las independientes. Ya una vez que ustedes las tengan identificadas, es fácil aplicar la regla de la cadena. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces continúo. Otro ejemplo. El voltaje
V en un circuito que satisface la ley V es igual a I por R, o sea, aquí la corriente, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, cae lentamente cuando la batería se acaba. Al mismo tiempo, la resistencia R aumenta cuando el resistor se calienta. Use la ecuación, la derivada de V con respecto a T es igual a la derivada parcial de V con respecto a I, la derivada de I con respecto a T, más la derivada parcial de V con respecto a R, la derivada de R con respecto a T. Aquí V depende de dos variables, de la corriente y de la resistencia, por eso es que son derivadas parciales. Pero la corriente y la resistencia solamente dependen del tiempo, por eso aquí es la D. Para saber cómo cambia la corriente en el instante en que R es igual a 600 ohms, la corriente es igual a 0.04 amperes, el cambio en la resistencia de R con respecto a T es igual a 0.5 ohms por segundo y el cambio en el voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a menos 0.01 volts por segundo. Entonces nos piden que usemos esta ecuación para saber cómo cambia la corriente cuando tenemos estos valores. El cambio en la corriente, ¿quién nos lo va a dar en esta ecuación, chicos? Esto que está aquí, ¿no? La derivada de I con respecto a T. Esto nos va a decir cómo cambia, cómo varía, cuál es la razón, cuál es la de cómo está cambiando la corriente. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estas derivadas parciales, que eso lo sacamos de aquí. Sabemos a qué es igual V. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a encontrar. Este valor ya no lo dan y esto también ya no lo dan. Solamente es de sustituir. Así de fácil. ¿Ok? Como el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, la derivada parcial de V con respecto a I, pues va a ser igual a R, y la derivada parcial de V con respecto a R va a ser igual a I. ¿Vale? Esta es la ecuación que nos dan. ¿Okay? La derivada de V con respecto a T, pues va a ser igual, esto es igual a R por la derivada de I con respecto a T, más esto que es igual a I, por la derivada de R con respecto a T. Ahora, de aquí ustedes pueden despejar esto. O le dan los valores. Ya conocemos todos los valores. Le dan primero los valores, como dice, y luego despejan. Esto nos dice que vale menos 0.01 volts por segundo. Va a ser igual. La resistencia son 600 ohms de I en dt. Eso es lo que andamos buscando. Más la corriente 0.04 amperes por el cambio en la resistencia que es de 0.5 ohms por segundo. Hacemos nuestras operaciones, lo multiplicamos esto, pasa para acá restando, lo sumamos con este y lo dividimos entre 600. Y eso es lo que nos va a quedar. El cambio en la corriente va a ser muy pequeño, menos 0.00005 amperes por segundo. ¿Okay? Así es como usamos también la regla de la cadena para resolver problemas de física. ¿Vale, chicos? Ahora, esto lo podemos generalizar aquí al número de variables que ustedes quieran. Si z es igual a una función que depende de n variables, y cada una de las variables, x1, x2, xn, son funciones de k variables, u1, u2, uk, tenemos que la derivada parcial de z con respecto a ui es igual a la derivada parcial de z con respecto a x1, la derivada parcial de x1 con respecto a ui, más la derivada parcial de z con respecto a x2, la derivada parcial de x2 con respecto a ui, hasta n, donde i va a ir de 1 hasta k. ¿Okay? Entonces, aquí no importa cuántas variables tengan, ustedes pueden usar regla de la cadena. Solamente tienen que identificar quién es la variable
intermedia y quién es la variable independiente. A ver, ahora van a hacer ustedes unos ejercicios. Vamos a empezar con este. Si z es igual a u cuadrada por v cúbica por w a la cuarta y u es igual a t cuadrada, v es igual a 5t menos 8 y w es igual a t cúbica más t, determinar la derivada de z con respecto a t. Ya está aquí su diagrama de árbol para que sea más fácil escribir la fórmula. Si necesitan que me regrese alguna diapositiva, me dicen por favor. Cuando terminen, me avisan.
¿Cómo van, muchachos? Ok, bueno, pero por favor, trabajen, yo no los estoy viendo, inténtenlo, cualquier duda, pregunten. Aquí, para llegar a DZ sobre DT, hay que seguir estos caminitos, este por este, más esto por esto, más esto por esto. Ya de ahí sacar sus derivadas.
Chicos, ¿cómo van? ¿Siguen ahí o ya se me fueron? Ya. Ya terminaron. ¿Por qué no me avisan? Les dije que me avisaran. Cuando ya... A ver, vamos a ver. A ver, ¿está Valente, Manuel? Aquí estoy, pero es que llegué tarde. Una disculpa. Ok. Bueno, vamos a ver. Brenda Ixel. No está. Cristian Aram. Iris Montserrat. Bueno, ¿alguien que nos quiera compartir su resultado, chicos? Yo, A ver. mi resultado, bueno, yo intenté simplificarlo hasta lo más que pude. Me quedó t a la séptima por 5t menos 8 al cuadrado por t cuadrada más 1 y todo eso al cubo. Y eso por 95t cúbica menos 128t cuadrada más 55t menos 64. Ok, bueno, miren, ahí sí les iban a quedar cosas un poquito grandes porque iban a tener por ahí un v cúbica, un w a la cuarta, v's cuadradas, v's cúbicas, w cúbicas. Entonces, yo les decía que cuando tengan ese tipo de exponentes, pues que lo dejen expresado. Aquí su compañero lo simplificó, está bien. Recuerden que su derivada les tiene que quedar en términos de t, porque t es nuestra variable independiente. Entonces, cuando ustedes hacen esa derivada, antes de sustituir el valor de u, v y w, les tuvo que haber quedado algo así como 2 por u por v al cubo, w a la cuarta por 2t, más 3u cuadrada, v cuadrada, w a la cuarta por 5, más 4u cuadrada, v cúbica, w cúbica por 3t cuadrada más 1. ¿Ok? Y ya de ahí, donde aparece u, v y w, pues hay que sustituir. ¿Vale? Así es como se resuelve este ejercicio. A ver, chicos, antes de que se me olvide, porque desde la semana pasada, la próxima semana tenemos nuestro segundo parcial. ¿Ok? El próximo martes. Ahora, yo estaba pensando el martes porque son 2 horas, pero si ustedes prefieren otro día, díganmelo, pero tiene que ser la siguiente semana. Si no, para que ahí lo vayan anotando. Es martes 26 de octubre. Sí, así está bien. Yo digo que sea el martes para tener tiempo. Ok, entonces tienen toda una semana, ¿ok? Martes 26 de octubre. Ahorita todavía, bueno, entre hoy y mañana terminamos lo que es esta unidad y tenemos el jueves para ver algunas dudas. Recuerden que son las unidad 3 y la unidad 4. Es lo que va a abarcar del examen. Entonces, ya les estoy diciendo con tiempo. A la próxima semana, el próximo martes. ¿No? Ok, van a hacer este otro ejercicio. Dibuje un diagrama de árbol
y escriba una fórmula de la regla de la cadena para la derivada parcial indicada. Queremos la derivada parcial de W con respecto a P. ¿Okay? Para W, que es igual a F de X, Y, Z, V. Y aquí nos indica quién es X, quién es Y, Z y V. Esta va a ser su variable dependiente. Estas son las variables intermedias y estas son nuestras variables independientes. Ya una vez que tienen su diagrama de árbol, hay que expresar la fórmula de la regla para la derivada parcial indicada, para esta derivada parcial.
creo que ya. Ya terminaste. Ok, vamos a esperar a que los demás también terminen para revisar el resultado. Ok, a ver chicos, ¿cómo van? Ya quedó. Ok, miren, como en este tipo que tenemos 4 variables intermedias, pero tenemos 2 independientes. Aquí, si nada más nos dijeran calcular las derivadas parciales, tendríamos que ser la dependiente con respecto a las independientes, con respecto a P y con respecto a Q. Pero en este caso solamente nos dice que con respecto a P. ¿Cuál sería su diagrama de árbol? Algo así o de la otra forma. Con las ramitas hacia acá vamos a llegar a P. Son derivadas parciales. Aquí está nuestra variable dependiente. Tenemos aquí las 4 intermedias y en este caso con respecto a P. Como nada más nos dicen con una, pues se puede usar el del rombito. Si fuera para las dos, pues es mejor usar la otra porque ya lo hacemos de una vez para las dos. ¿Okay? ¿Cómo les tiene que quedar su derivada parcial de W con respecto a P? Pues aquí tiene que ser para cada una de las variables intermedias, que son 4, es X, Y, Z y V. ¿Ok? El número de términos que les va a quedar acá, ese va a depender de sus variables intermedias. Si tienen 2, si tienen 3, si tienen 4 o si tienen más, esos van a ser estos de aquí. Cuando solamente tenemos 2 variables, vamos a tener 2 términos. Cuando tenemos 3 variables, 3 términos. Cuando tenemos más, bueno, eso nos lo va a indicar las variables intermedias. La derivada parcial de W con respecto a P es igual a la derivada parcial de W con respecto a X, la derivada parcial de X con respecto a P. Luego con respecto a Y, con respecto a Z y con respecto a V. ¿Así lo tienen, chicos? Sí. Fácil, aquí no nos piden calcular nada, solamente dibujar nuestro diagrama de árbol y escribir nuestra derivada parcial. Ahora,
Vamos a hacer este ejercicio. Por ahí se me quedó una ahí. No sé. Suponga que W es igual a F de T S cuadrada, S sobre T. La derivada parcial de F con respecto a X de X, Y es igual a X por Y. La derivada parcial de F con respecto a Y de X, Y es igual a X cuadrada sobre 2. Encuentre la derivada parcial de W con respecto a T y la derivada parcial de W con respecto a S. Este es un problema parecido a uno que les expliqué. Ustedes me dicen si quieren que le cambie de diapositiva, lo intentan. Hay que identificar, ya con esto que tenemos y con lo que nos están pidiendo, quiénes son las variables intermedias, las independientes y nuestra variable dependiente.
¿Cómo van, chicos? Bien. Ok. Espera, Sebastián. Ya casi. Dame unos minutitos. Ok, bueno chicos, a ver, ya nos queda muy poquito tiempo para que termine la clase. Vamos a ver qué es lo que nos da. Miren, aquí nos está diciendo que W es nuestra variable dependiente. Que nuestra variable nuestras variables intermedias van a ser X y Y. Y nuestras variables independientes T y S. ¿Ok?
De aquí nos están diciendo ts cuadrada, s sobre t. Quiere decir que esto es x y esto es y. xt por s cuadrada y y s sobre t. ¿Ok? Tenemos definido esto. Pero como ya sabemos quién es x y quién es y, esto es lo mismo a tener f de x, y. Y ahora sí, aquí tanto f depende de dos variables como x y y también dependen de dos variables, de s y de t. Por lo tanto, son derivadas parciales. La derivada parcial de w con respecto a s es igual a la derivada parcial de w con respecto a x, la derivada parcial de x con respecto a s, más la derivada parcial de w con respecto a y, la derivada parcial de y con respecto a s. Ahora, esto es lo mismo a la derivada parcial de f con respecto a x, porque w es igual a f. ¿Ok? Y esto nosotros lo podemos calcular de aquí. Esto que tenemos acá es la derivada parcial de f con respecto a y. Y esto nosotros lo podemos sacar de acá. ¿Ok? Ya una vez que tenemos, y además estos valores ya no los están dando, son estos y son estos, solamente tienen que sustituir. Y a la hora de reducir sus términos, esto es lo que les va a quedar. 5s a la cuarta por t sobre 2. Se hace lo mismo para t, ¿ok? La derivada parcial de w con respecto a t va a ser la parcial de w con respecto a x, la derivada parcial de x con respecto a t. Y lo hacemos para y. Esto y esto ya sabemos quién es. Lo que nos va a cambiar va a ser esto. Ahora vamos a derivar x con respecto a t y vamos a derivar y con respecto a t. ¿Okay? Ya una vez que lo tienen de esta forma, sustituyen los valores de las derivadas parciales. Por esto y por esto. Reducen términos y esto es lo que les va a quedar. S a la quinta sobre 2. ¿Sale, chicos? Bueno, ahí se los voy a dejar para que después ustedes lo revisen. Para los, bueno, creo que todavía no habían terminado, pero pues ya tenemos muy poquito tiempo. Cualquier duda, mañana lo vemos, ¿ok? Traten de terminar el ejercicio. Si no lo han hecho, como quiera, ya ahí está la respuesta. Trátenlo de hacer ustedes y ya después nada más verificar que esté bien. ¿Sale, chicos? Bueno, pues aquí le vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias y una disculpa por la clase de hoy, por los ruidos y todo. Nos escuchamos mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, Bien, hasta no se mañana. preocupe, hasta mañana. Gracias.